Las emociones vienen para decirnos algo sobre nosotros mismos y para hacernos mover. El primer paso no te lleva a donde tú quieres ir, pero te saca de donde estás. Eso quiere decir que la gente que reprime las emociones se queda estática, se queda estancada. No, uno empieza a buscar hasta que encuentra una respuesta a esa preocupación. Mi marido siempre me dice, no te preocupes, ocúpate. Eso. En pocas palabras, en lugar de decir lo que no quiero, vamos a decir qué es lo que quiero. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y esbelta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más brete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender, de eso se trata. Para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. Hola, 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 ¿cómo está mi gente? Yo espero que mi gente esté bien, porque hoy la cosa está buena. Como siempre, la cosa está con usted buena, doctora. Un venezolano, una dominicana y dos dominicanas. Plátano Power. Tenemos A por aquí machacar. a la que supuestamente es mi compañera aquí, junto con otro vagabundo que se llama Eri Cuesta. Pero mi compañera contó que está en Puerto Rico, se está portando mejor que Eri. Porque Sí. Eri ni se aparece por aquí. Ah, pero imagínate, hay que marcar aquí la lista. ¿Cómo es Exacto, esa asistencia? exacto, Hay que lo poner vamos a orden. quitar. Allí está Alessandra Malagón, una de las compañeras y socia y de la que está metida en esto. Amiga de la casa. Sí, amiga de la casa. Y tenemos a mi querida amiga, la doctora Katia Flores, de Avis. Avis es. Así es. Anda, qué bueno. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja y neurocoach. Bienvenida, porque Katia no es nueva. Katia ha hecho varios programas con nosotros. Si usted Así es. cogió uno y no vio el otro, vaya para atrás. Que lo Exacto. bueno es que están ahí. Usted la busca y tiene que verlo desde el principio, porque es bien interesante lo que hemos aprendido con Katia. Alessandra, Gracias. ustedes saben que ella es actriz, presentadora de TV, y ella hace de todo, modelo, baila. Si tú la ves Increíble. bailando Y aquí- cocina. Ah, no, cocina como los dioses. Pero si tú la ves cómo se fajó a bailar, que yo dije que Gilberto Santa Rosa no le esté viendo, porque me le va a prohibir volver al programa. Pero ese es el que yo quiero venir, donde haya baile. Ah, pero si tú me das golpe de barriga, que voy todo. Y Álvaro cuando lo vio dice, oye, pero la Malagón se votó. Pues Como que se está siga Fernanda votando. Bella. Está estupenda. Sí, señor. Pero Katia va a hablar, va a terminar hoy una cosa preciosa que ella ha estado enseñándonos sobre las emociones. Precioso, yo he aprendido mucho. Y hoy le toca la parte 4. Ella va a resumir lo anterior para que tú y Alessandra se pongan al día. Y la gente que no la ha visto, de para atrás. Se llama Sanando las Emociones. A mí me encanta estos que son como una serie, porque son así como Harry Potter, ¿verdad? Exacto. Que es como de varios capítulos y la gente tiene que engancharse y además ir siguiendo el hilo de la conversación y de las emociones. Pero lo bueno es que tú lo entiendes como quieras. Exacto. Porque es tan vívido, tan que le pasa a uno, de lo que tú sientes, por ejemplo, si tienes rabia, si tú... Ay, no. Pero vamos a dejar a Katia que hable, que ella es la que sabe. No, pues un placer para mí, Nancy, estar hoy aquí contigo y bueno, con esa tremenda compañía que tenemos hoy. Ay, Gracias. gracias. por Gracias. Emocionado, ya que estás hablando de las emociones, emocionado estoy yo, imagínate, bien rodeado me siento. Pero no presentamos a Harry, mira. Qué bonito. Entre dominicanos. Qué bonito. Él es venezolano y es apellido Levi porque tiene orígenes ahí por los judíos. Exactamente, Ah, sí. Él viene exactamente. de allá y yo loca por irme para allá. Eres periodista de espectáculo, él sabe mucho de cómo combinarme. Yo vivía atrás de él cada vez que me vestían, en Doctora Nancy ahí. Él era el que escribía todo lo que dice Alicia, el robot aquel terrible, que me acompaña en ese programa. La vagabunda aquella. Sí, y él le ponía los collares, le hacía una de cosas, Alicia. Ay, pero terrible. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Qué bueno. Estamos Bueno, pues tratando hoy, de robárnoslo. Sí. como bien decías, Nancy, pues hoy concluimos la serie de Sanando las Emociones. Y precisamente vamos a hacer un repasito para ponernos al día, ¿verdad? Y que ustedes también se involucren en este tema que a todos nos toca.
Y bueno, de hecho las emociones vienen de una palabra, bueno, in motion, en movimiento, y emovere en latín, que significa mover hacia o mover desde. E incluso la palabra motivación viene también de la misma raíz en latín, que significa movere, que significa motivar o mover o hacer mover a una persona. O sea que cuando queremos hacerla mover, la motivamos. O sea que las emociones, en pocas palabras, vienen para decirnos algo sobre nosotros mismos y para hacernos mover. O sea, hacer algo al respecto. Eso es lo interesante de las emociones y por eso es tan importante que aprendamos a escuchar y a entender nuestras propias emociones. Oye, qué lindo decirnos algo sobre nosotros y empujarnos a que nos movamos. Tal ¿verdad? cual. Para resolver eso que estamos sintiendo. Eso quiere decir que la gente que reprime las emociones se queda estática, se queda estancada, ¿no? Hay que mover las emociones y no quedarse, sino que eso incluso nos ayude a avanzar y no bloquearlas. Eso trae muchísimos problemas, ¿no? Sí, muchas Así es. enfermedades Bueno, sobre todo. Bueno, de eso estábamos hablando, ¿verdad? Ahorita Alexandra y yo un poquito tras bastidores, como dicen, de las somatizaciones. O sea, de hecho, las emociones no resueltas se llaman somatizaciones, que no es lo mismo que hipocondríaco. No. Hipocondríaco es cuando una persona se imagina una enfermedad y se la cree, pero no es real. Pero somatizar es que nos enfermamos de verdad por razones emocionales no resueltas. O sea, nuestro cuerpo, cuando nosotros no le hacemos caso a nuestras emociones, nos pide auxilio y nos llama la atención a través de hacernos sentir el dolor en alguna parte de nuestro cuerpo para que entonces le hagamos caso y hagamos algo al respecto, que es el objetivo inicial de las emociones. Exacto. Por ejemplo, la preocupación. ¿Dónde ustedes creen que se aloja la preocupación? En la cabeza. Dolor de cabeza. Exacto. Fíjate que cuando alguien nos preocupa, uno dice, ay, es que ese muchacho es un dolor de cabeza. O sea, entonces uno está hablando, en realidad lo que está diciendo, estamos preocupados por esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque en la cabeza es donde están las estrategias y soluciones. Entonces, de alguna manera nos está llevando, no a que nada más nos tomemos un medicamento para el dolor de cabeza, es a que nos hagamos un par y nos paremos y empecemos a pensar en cuáles son nuestras posibles soluciones para resolver esa preocupación. Exacto. Entonces, ahí a mí me encanta dar una técnica de resolución de conflictos para ayudarnos a organizar nuestros pensamientos en base a esa emoción que tenemos y decidir cómo lo vamos a abordar. Y esa técnica de resolución de conflictos, yo la divido en 3 columnas. Posible problema, posibles soluciones y posibles consecuencias. Y ahí nos hacemos la siguiente pregunta, que fíjense este secretito, cuando uno lanza una pregunta, el subconsciente no se queda sin respuesta. No, uno empieza a buscar hasta que encuentra una respuesta a esa preocupación. Mi marido siempre me dice, no te preocupes, ocúpate. Eso es un muy buen dicho. O sea, si algo te preocupa, entonces tú tienes que enfrentarlo y ver cómo lo vas a hacer. No hay que preocuparse, sino ver cómo uno se puede ocupar. Pero te quiero hacer una pregunta, Katia, y me gustaría también ver qué comenta la gente al respecto, saber cómo pudiéramos establecer la diferencia entre una somatización o entre que la cabeza nos duela por una preocupación a que la cabeza nos duela por deshidratación, por hambre, digamos, por alguna razón de verdad fisiológica que genere un dolor de cabeza y no tener que estar buscando de repente si te duele la cabeza, bueno, pero qué emoción estaré bloqueando, como para no pensar un poco más en el asunto y saber diferenciar cuándo estamos somatizando una emoción reprimida o no resuelta y cuándo de verdad hay una dolencia del cuerpo por la que hay que ir al médico. Claro. Siempre sería bueno chequearnos, ¿verdad?, con un médico y descartar cualquier situación fisiológica, pues puede ser la vista, puede ser, o sea, ahora, ¿por qué somos más vulnerables a esas áreas? Entonces es interesante indagar nuestras emociones ahí. Y ahí es donde hacemos la conversación interna, o sea, donde, como yo comentaba hace un rato, hacer esas preguntas que nos ayuden a indagar. Si sale la respuesta, ¿verdad? Si nos vamos, es algo más profundo. Y si no, entendemos que no tenemos ninguna situación que resolver. Entonces ahí sabemos que es algo fisiológico. Claro. Pero, por ejemplo, una pregunta en posible problema es, ¿qué está pasando? O sea,
¿Qué me hace sentir? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué me preocupa? Vamos a lanzarlo al aire y vamos a coger incluso un cuadernito y tomar todo aquello que entendemos que está pasando, porque a veces tenemos eso que nos preocupa muy escondido en nuestro interior. Entonces, vamos a abrirlo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? Y a partir de ahí es muy interesante cambiar la palabra problema por situación. Sí. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra problema ofusca el cerebro, inmediatamente la gente se bloquea. Porque a la gente no le gustan los problemas, ¿verdad? Entonces se bloquea. Claro, lo relacionamos con algo malo, con algo negativo, con algo desagradable. Y entonces el cerebro se defiende. Pero la palabra situación, bueno, las situaciones son variables. Es más neutro. Por ende, si cambio la variable, cambio la situación. Exacto, la puedo manejar. Entonces eso me ayuda a poder irme desbloqueando y poder ir descubriendo qué es en realidad lo que me preocupa y cómo resolverlo. Entonces ahí vamos a la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer con esa situación? ¿Cómo puedo resolverla? ¿Cuáles son mis posibles soluciones? Y yo siempre digo que si tenemos una sola solución, no tenemos ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que si tenemos una solución porque no tenemos opción? O sea, si yo tengo dos opciones, por ejemplo, me está doliendo la cabeza, no se me quita, yo sé, me tomo la presión, eso es lo primero, porque yo sufro de presión, sobre todo emocional. Yo me incomodo, me preocupo, me sube la otra. Entonces me tomo la presión está bien. Pienso si he comido, porque a veces se me olvida y no he comido en el día entero. Y claro, estoy desmayada del hambre. O tengo el azúcar bajita, tampoco. Entonces paso a decir que me pasa, porque lo que tengo es un dolor de cabeza emocional. Exacto. Algo está pasando. Y si me pongo a pensar que tengo un problema, y ese problema no tiene solución, o tiene una única solución, entonces, ¿qué elijo? No tengo nada que elegir. Se nos tranca el juego. Que su sexualidad está floja. Ay, no, usted no puede permitir eso. Compre ahora mismo Up Chaca Chaca. No es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual. Aumenta y mejora su circulación y tiene un precursor de la testosterona, que es la única cosa que aumenta el deseo. Si tenemos una sola solución, se nos tranca el juego, porque si esa no funciona, ya se nos bloqueó otra vez nos bloqueamos y otra vez se atora la emoción. Ahora, si tenemos dos, tenemos un dilema. ¿Qué hago? ¿Esto o aquello? O cuando hay un tema como en la pareja, que la pareja dice una cosa para solucionar la situación y uno dice otra. Entonces, ahí viene el conflicto, porque ¿qué hacemos? Si hacemos lo que él dice, entonces me anulo yo. O si hacemos lo que yo digo, anulo al otro. Entonces, yo recomiendo hacer una mini lluvia de ideas de 3 a 5 posibles soluciones. ¿Por qué? Porque a partir de 3 posibles soluciones ya estamos mezclando. O sea, a lo mejor no es la solución ni la tuya ni la mía, sino una mezcla de las dos. Y eso es la creatividad. La creatividad es usar 2 o más cosas que ya existen para crear lo que no existe. Y a veces ya la solución que antes nos servía, ahora es el parte del problema, porque ya nos sirve y tenemos que buscar una nueva solución. Wow, y entonces en esa nueva solución, exacto, hacemos esa mini lluvia de ideas y mezclamos. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando Gutenberg inventó la imprenta, él tomó 2 cosas que ya existían, que era una troqueladora de monedas y una máquina de prensar uvas, y de 2 cosas que ya existían, creó algo que no existía, que era la imprenta. Para hacer libros, mira qué maravilla. Entonces, a veces tenemos los recursos ahí mismo y no lo estamos utilizando porque estamos buscando una solución que no está, porque lo que tenemos que hacer es mezclar lo que tenemos para crear lo que no tenemos. Claro. Y algo que siempre, a mí me gusta mucho, no sé dónde lo leí, pero es muy interesante porque dice, si tu problema o tu situación no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Eso lo dice mi abuelita. En esos momentos, cuando yo tengo un problema que no le veo solución o que ahora mismo no tiene solución, yo le digo, bueno, papá Dios, te lo dejo a ti. Resuelve, que yo no veo por dónde voy. Claro. Y ahí viene el fluir. Claro. Exacto. Y ahí pasamos a la tercera columna, que son las posibles consecuencias. Si hago eso, la solución número 1, por ejemplo, si hacemos eso, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son mis posibles o nuestras posibles consecuencias? Y ahí nos vamos a la solución 1, a la solución 2 y a la solución 3 y hacemos, por otro lado, otra columna de posibles consecuencias. ¿Cuáles son los pros y los contras?
al final la solución mejor para mí en este momento es obviamente la que en sus consecuencias tiene más a favor y menos en contra. Entonces me voy con esa porque esa es mi solución del momento. Quizás luego surgirán nuevas soluciones para otros momentos, pero esto con lo que cuento ahora para resolver. Claro, lo menos malo. Exacto. A veces tú escoges lo menos malo. Exactamente. Por donde quiera que tú coges, las consecuencias son malas. Entonces tú dices, bueno, este es lo menos malo, me voy por aquí. Hasta que se O resuelva. quizás escoges algo que te aproxima. A veces yo he leído, ya que estás hablando de frases así, de estos quotes, como dicen los gringos, que a veces te ponen a pensar. Yo he leído que dice, el primer paso no te lleva a donde tú quieres ir, pero te saca de donde estás. Exactamente. En muchas ocasiones, cuando tomamos este tipo de decisiones, por lo menos nos estamos moviendo del lugar donde no queremos estar. Y esta decisión primaria no es una decisión quizá a largo plazo, pero es algo que me va a ir acercando a la meta, hacia donde quiero ir. Y por eso a veces las alternativas que tenemos no necesariamente son las mayores o las más abarcadoras o las que te va a resolver el problema. Pero si hago esto, me encamino hacia. Exacto, comienzo a moverme y de hecho, Alexandra, tomando en cuenta esa idea que tú dices, la palabra éxito viene de la palabra exit, salir. O sea, que es salir de una condición o situación a otra mejor. Entonces, como tú dices, o sea, en el momento que hacemos eso, ya la emoción comienza a moverse, porque acuérdate que las emociones vienen para movernos, significa mover desde o hacia, de un lugar donde estamos estancados en ese momento. Entonces, por eso es tan importante poder entender nuestras emociones. Por ejemplo, el dolor emocional se refleja en el pecho. O sea, generalmente cuando sentimos dolor emocional, lo sentimos directamente en el pecho. Es bueno que oigan eso, porque los infartos dan dolor de pecho también. Sí. Y hay gente que le duele el pecho. Y yo digo, ¿estás respirando bien? ¿Tú nunca has sufrido de presión alta? ¿Tú esto y esto? ¿Tú aquello y lo otro? Entonces empiezo a preguntarle, ¿cuándo fue que pasó algo así? No me acuerdo, pero pasó a una paciente de Álvaro. Una paciente de Álvaro, Álvaro le estaba poniéndose unas madres, yo creo, no sé. Y ella era la segunda vez que se la ponía. Y de un momento a otro, esa muchacha empezó, me falta el aire, me siento mal, y no sé yo cuánto. Y Álvaro le tomaba todo y va donde mí y me dice, esta señora está bien, pero ella insiste en que está mal. Hazme el favor, ven a ver si tú me ayudas porque esto es psicológico. Te removió ese dolor emocional. Exacto, que tenía él. y le dolía el pecho, y qué sé yo qué. Entonces yo le dije, déjenme, porque estaba la hija histérica, ay mami, tú estás bien. Y Álvaro mirando, y yo, se me van todos de aquí, déjenme hablar con la señora. Y le digo, definitivamente, hasta se llamó al 911. Por si acaso. Porque ella quería que viniera un rescue o algo, porque ella estaba mal. Se sentía muy pero mal. tenía todos sus síntomas bien, o sea, su presión Los bien, signos vitales respirando perfectos. bien, todo. Entonces yo le digo, dime una cosa, ¿qué te preocupa? Y empezó a llorar. ¿Ves? Digo yo, Ahí salió el dolor. ¿quién es? ¿Qué es lo que pasa? Dice mi marido, y por ahí arrancó. O sea, algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ella se Pero estaba yo nada más haciendo. le agarré la mano y le dije, ¿qué te preocupa? Y la miré a los ojos. Ya, salió. Y Pero la fíjate- lo que había ahí. O sea, que el hacerse una terapia le detonó quizás una cosa que no tenía absolutamente nada Sí, que ver, pero ¿no? cuando tú estás indefenso, como cuando te están haciendo un procedimiento Vulnerable, claro. vulnerable, y tú estás así en manos de un médico que ella confía, porque es la segunda vez que va. Además, mi marido es muy dulce con los pacientes. Pero entonces tú empiezas a pensar y te sale cosas que tú has querido tapar y Porque no hablar. exacto, te relaja y salen todas esas cosas que estaban ahí Claro. ocultas. Y entonces ese dolor emocional te está diciendo algo. La tristeza tiene un objetivo también. Así como la alegría nos acerca a los demás. Y fíjate que cuando uno está alegre, uno celebra Sí. y uno comparte con otros. La tristeza nos acerca a nosotros mismos. O sea, Sí, sí. uno de los objetivos de la tristeza es reconectar con nosotros mismos. Ese es uno de los principales objetivos. Otro de los objetivos de la tristeza es tomar conciencia de nuestras necesidades emocionales. Y el tercer objetivo de la tristeza es hacernos cargo de esas necesidades emocionales, el autocuidado. Entonces, cuando comenzamos ya a cuidar de nosotros mismos, o sea, a tomar cargo de esas necesidades emocionales y a hacer introspección y reconexión con nosotros mismos, o sea, a veces estamos para los demás y se nos olvida estar para nosotros.
y se nos olvida tomar en cuenta nuestras necesidades. Entonces tiene que venir ese dolor para que nos sintamos. ¿Cuándo se va ese dolor? Cuando no es necesario precisamente que para que nos sintamos a nosotros mismos tener que sentir ese dolor. Entonces cuando ya nosotros nos hacemos cargo de nosotros, ya el dolor no tiene que venir a hacernos ruido para que podamos ver hacia adentro. A despertarlo el dolor. como Exactamente. quien dice, mira hacia adentro, que algo está pasando. No, y además es muy liberador cuando se resuelve, porque yo pienso que todas las personas que nos están escuchando pueden sentirse identificadas. Nadie ha tenido una vida 100% feliz. La felicidad yo considero que son como esos momentos que le dan alegría y color a la vida, pero en realidad las situaciones es como uno se va bandeando entre todo lo que pasa. Y creo que es liberador cuando uno resuelve ese problema o toma una opción o alguien te dice una palabra o hace terapia. Uno se quita como una carga tremenda de encima, ¿no? No solamente el dolor físico, sino el dolor mental, ese cansancio mental que de repente no te deja dormir o no te deja pensar o no te deja relacionarte con alguien. Pero eso que ella, como ella lo va diciendo, es lo interesante. Sí. Porque yo misma no sabía que la tristeza era un síntoma de que tenías que ir adentro y buscar Así es. lo que te tiene triste. Que el dolor de cabeza era preocupación. O sea, como ella va identificando que el dolor en el pecho es dolor emocional que tú no expresas. Y decía mi profesor, que yo siempre se lo digo a ella, de vidas pasadas, Roger Walker, que emoción que tú no expresas se frisa en tu cuerpo y se convierte en enfermedad. Sí, Es como una exacto. gotica Hasta la algo somatización. que y eso es somatizar. Claro. Entonces tu cuerpo es el Exacto. que habla. Y fíjate cómo tu cuerpo es que habla. Tengo dolor emocional, me duele el pecho. Tengo preocupación, me duele la cabeza. O sea, y es como que hasta tienes relación una cosa con otra. Y mira qué mensaje tan potente lo que está diciendo Katia, porque generalmente cuando uno tiene una tristeza, uno trata de resolverla quizás con lo equivocado. Déjame salir, déjame tomar, déjame hacer algo que me distraiga, déjame tener sexo para ver si me alegro. Entonces creo que la gente cuando se siente triste, en vez de quedarse Consigo mismo. y investigar un poco en esa tristeza, trata de sacarse la tristeza rápido con lo primero que se le atraviese, ¿no? Sí, Y porque- entonces viene después más fuerte. Exacto. Si tú ¿Qué es no lo que resuelves- pasa muchas veces con el tema de las adicciones? Claro. Que la persona trata de evadir el dolor, generándose un placer rápido, artificial, una alegría artificial. Sí. Pero cuando pasa ese efecto, ¿qué sucede? El dolor es mayor. Oh, te hundes más. Más Y el por eso es que vacío. vuelve la adicción, porque vuelve la persona a querer evadirse el dolor, y cuando vuelve y pasa el efecto, el dolor es mayor y así sucesivamente. Viene más duro. Eso entiende. Sí. No sé, hay un psiquiatra muy amigo mío que dice, los jóvenes de este país se automedican fumando marihuana. Porque en este Sí. país se vive con demasiada ansiedad. Puerto Rico y Santo Domingo no. Aunque en Puerto Rico hay bastante ansiedad más estos días con todos esos presos que están cogiendo. Ay, cállate. No, y con la libertad ahora que es recreacional y medicinal y no sé qué. Pero es que es un relajante. Eso es como si tú te vivieras un ansiolítico. ¿Tú entiendes? Entonces tu cuerpo sabe y por eso la usan. Muchos jóvenes dicen, los pocos jóvenes que vi que estaban consumiendo marihuana eran gente muy ansiosa. Mientras que la gente deprimida consume cocaína, que te pone feliz, pero después que se te pasa el efecto, te Exactamente. hunde en la Ay, es depresión. peor. Por Claro, eso doctora, es que pero se por evita la ejemplo, ¿por qué adicción, no porque una viene esa manzanilla, sensibilidad. un pilito, algo un poco más suave? Exacto, pero una Claro, porque en melancolía. realidad cuando la gente necesita la marihuana, de repente no le va a hacer efecto o ya va a ser como inmune, ¿no? Al efecto y va a necesitar algo más fuerte. No, la marihuana no es adictiva psicológicamente, pero no físicamente. Pero realmente los estados de ansiedad muy altos, un tilito y no le hace nada. Lo que Uno pasa con doble con bolsita, este tema pues. de las adicciones es que va abriendo puertas a, como tú Sí. dices, a otra más fuerte, otra más fuerte, sí. otra más fuerte, porque como hay un momento que ya no me hace efecto, Claro. entonces, Claro. porque es que viene peor, porque en realidad no lo estoy resolviendo. No. Se convierte en una bola de nieve que se va acumulando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer cuando estamos tristes? Hacer introspección, hacer un pare, ponernos en contacto con nosotros mismos, hacer conciencia de qué es lo que estamos necesitando emocionalmente. Y entonces Claro. comenzar el autocuidado, cómo empezar a cuidar de mi salud mental, de mi salud emocional, de mi salud física, de mi salud relacional, de mi salud financiera, de mi salud afectiva. O sea, ¿en qué área de mi salud integral he tenido descuido?
Y entonces comenzar a hacerme cargo de esas áreas. A medida que me voy haciendo cargo, la salud se va recuperando de manera integral y el estado anímico va regresando. ¿Y ustedes por Entonces, qué Esta creen? era la pregunta que le iba a hacer. Ay, disculpa. No, Sí. Y le iba Habla tú, a habla tú, preguntar, que tú doctora, hablas. para... Yo quería, ¿cómo podemos ir identificando estas emociones versus la somatización? En mi caso, yo le estaba hablando backstage a la doctora de una serie de circunstancias que han estado pasándome a nivel físico. Entonces, muchas personas me han indicado, busca en tu interior, busca ayuda para ver si estás somatizando. Como seres humanos, quizás el escuchar una palabra nueva, somatizando, para otras personas puede resultar un vocablo completamente nuevo o incluso desconocido. Pero ahora que usted lo menciona, en gran medida uno se va cuestionando, o sea, porque incluso he estado en médicos que me han dicho, yo no veo ninguna razón para que esto te esté sucediendo. Me ha pasado con el mismo doctor Skupin, que me dicen, no entiendo por qué te está pasando esto. Analiza qué emoción estás aguantando, qué está pasando en tu interior a nivel emocional para poder manejar la situación a nivel físico y de enfermedades y de situaciones que son consecuencias de las mismas. Así es. Bueno, estábamos hablando precisamente, ahí viene el tema de cuando nos tragamos, o sea, el enojo o frustración, que eso pasa mucho con la gente que es muy complaciente, con la gente que es muy agradable, con la gente que no quiere ofender al otro, que no, entonces a veces protege al otro a costa de su propia salud. O sea, en toda relación humana, ¿verdad? Van a haber diferencias, van a haber roces, van a haber cosas que tú no estés de acuerdo. Eso es parte de la convivencia con el ser humano. Entonces, tú no vas a poder controlar la conducta de qué haga mi mamá, qué haga mi hijo, qué haga mi esposa. O sea, uno no puede controlar la conducta de los demás. Entonces, muchas veces esa frustración, que yo siempre digo que la ira es la frustración de no poder controlar la conducta del otro. O sea, la ira en las relaciones humanas es la frustración de no poder controlar la conducta del otro. Entonces, cuando no podemos controlar, el otro no se comporta como quisiéramos que se comportara en todas las ocasiones, entonces nos genera esa ira interna o esa frustración. Y muchas veces una parte de nosotros también un poco controladora, que ahorita también, eso también afecta a la espalda. Ahorita voy a mencionar eso. Pero todo lo que No, sería chévere que empezaras a identificar para que el público entienda que un dolor de garganta puede significar esto, un algo dolor que tienes que hablar. Exactamente. O sea, la garganta significa la voz. Entonces, cuando necesitamos expresarnos, muchas veces, pues, fíjate que hasta los poetas usan mucho, se me hace un nudo en la garganta. Sí. O sea, ustedes lo han leído. Usan esa imagen poética, sí. Esa imagen poética de que su emoción hizo que se le hiciera un nudo en la garganta y se bloqueó, personas que se bloquean y no puede hablar en un momento de tensión, un momento de mucha emoción. Entonces, es la necesidad de poder expresarme. Ahora, el tema del enojo y frustración es muy interesante porque se alojan en el estómago y los órganos alrededor del estómago. Hay gastritis, úlcera, de coraje o reprimido. O sea, muchas veces incluso hay temas también relacionados a la alimentación que tienen que ver con eso también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos dice ese enojo, frustración? ¿Qué es lo que necesitamos aprender? 3 cosas muy importantes. La primera, aprender a ponernos límites y a poner límites a los demás. A ponernos límites cuando no sabemos decir que no, cuando siempre estamos para todo el mundo y nos olvidamos de estar para nosotros mismos. Ay, mamá. Que usted está gordito, que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos. Quitafat. Es tan fácil. Cada vez que usted come grasa, se bebe 2 pastillas de Quitafat. Ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma. Yo la bebo todos los días. Me siento identificado. Bueno, Katia, deja la puya, Katia. Exacto, estoy aquí anotando mentalmente. Mi hija me dice a mí, pero tú nunca te ocupas de ti, tú te ocupas de todo el mundo menos de ti.
Y eso que yo he trabajado mucho eso, pero acuérdate que yo soy una hija parental. ¿Cuántos años es que tiene de entonces terapia eso- en la espalda? Por eso, y todavía a veces es verdad que Espérate, dejo de eso pensar genera en mí mucha para frustración. pensar en los otros. Y carga. Que Entonces, se carga. ¿qué es lo que implica ese enojo y frustración? Aprender a ponerme límites. Espérate, Claro. tengo que decir que no. ¿Por qué me coloco en posiciones incómodas? ¿Por qué asumo más de la cuenta? Claro. ¿Por qué le quito a los otros la carga que le corresponden a ellos y la cojo yo sin que me corresponda a mí? Entonces, ¿por qué me sobregiro de esa manera? Claro. Entonces, son de las preguntas que tenemos que hacernos en ese momento. Entonces, ahí el enojo y frustración, cuando comenzamos a poner límites y nos damos un espacio de recuperación. ¿Qué significa un espacio de recuperación? Un espacio de no estoy para nadie. Sí, Sorry. Sí. Necesito un espacio para mí. muchacho. Que a veces la gente te Ese- critica ese- y dice, pero ¿por qué te aíslas? Es divino, a veces. Ay, a veces tú es necesitas. rico, es Decir, me liberador. dejan tranquila, no voy a hablar con nadie, Sí. no quiero hablar con nadie, me quieto. Sí. Pero sabes que yo creo que eso Y- también es un indicativo de que la gente está bien con uno mismo, porque si tú no estás bien contigo mismo, lo que quieres es salir, ver gente, quizás como cosas que se te Negar, olviden, negar, exacto. negar. Pero cuando uno está tranquilo y uno está bien, a mí me encanta estar solo en la casa, por ejemplo, ¿no? Y Pero pensar hay y momentos tal, o exacto, sea, donde tenemos que en esos espacios recuperarnos. Es como cuando cargamos, ¿verdad?, nuestro celular, que tenemos que dejarlo de usar en un momento dado para que pueda recargarse. Entonces nosotros necesitamos dejar de usarnos en un momento dado para recargarnos emocionalmente de nuevo, nuestras baterías emocionales. Y por último, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos enojados o frustrados por algo que no salió como quería o que no pudimos controlar en los otros, es poder identificar qué es lo que me molesta, qué es lo que me detona, qué es lo que me hace sentir en una posición incómoda. Identificar ese enojo. O sea, luego aprender a expresarlo de una manera adecuada, o sea, asertiva, la llamamos, ¿verdad?, en terapia. Exacto. Asertividad es manejar de manera adecuada aún aquellas cosas que son inadecuadas. Exacto. Y es una mezcla entre la pasividad y la agresividad. Sí, decir el lo que pasivo- pienso sin ofenderte ni maltratar. Exacto, sin agredir al otro ni permitir que me agreden. Por ejemplo, el pasivo somatiza mucho, porque el pasivo, por evitar el conflicto y por Ay. proteger la armonía dentro de la relación, se traga las cosas. Y entonces le pasa también una de tres. O acumula, y después, Explota y se come a cualquiera. y entonces la gente dice, pero ¿y qué fue? ¿Y qué te pasó? Si tú Pero no ya eres fue como así. la última gota que colmó el vaso, ¿tú entiendes? A O mí por me no pasa explotar. eso, cuando exploto hay mamá, pobre del que te corran. siga. Que salga Sí, huyendo. o por no explotar, Nancy, se lo traga Se y lo entonces traga. una implosión, explota hacia adentro, que es lo mismo que un decaimiento profundo, una depresión. Sí, sí. O somatiza, como dijimos hace un momento. Entonces también se anula a sí mismo y se pierde dentro de la relación por permitir. Yo le digo a los pasivos que alimentan el monstruo o los montricos. O sea, el pasivo le alimenta a los demás el egoísmo. Muchas veces. También. ¿Me entiendes? Porque permite cosas que no debe permitir. Ahora el reactivo, que es el otro extremo, por no permitir, vive reaccionando ya a la defensiva, y mientras que el pasivo se pierde dentro de la relación, el reactivo se pierde de la relación. Claro. Entonces, Y hay ¿qué gente busca pasivos el agresivos asertivo? que son terribles. Que son Ah, ni que sí. pasivos, pero se la buscan para que te lleve el diablo. Ni que Eso te castigan con el látigo de la indiferencia. Y eso usan la distancia a su favor, ¿verdad? Y el silencio, esa es su arma poderosa. Entonces los otros se desesperan y van reaccionando a eso. Entonces, ¿qué es el equilibrio? La asertividad. ¿Cómo yo cojo del pasivo el que quiere proteger la relación, y cómo cojo del agresivo o el reactivo que quiere obtener resultados? Entonces, ¿cómo ¿Y obtengo cómo resultados? hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso, Katia? A través Esa de es la pregunta. comunicación, a través de una comunicación asertiva. O sea, la comunicación asertiva tiene 4 elementos principales, que es abierta, clara, coherente y edificante. O sea, yo puedo hablar de Eso hay cualquier que tema. apuntarlo, eso hay que apuntarlo. Así, tomen nota. abierta, o sea, la Abierta. verdadera comunicación. Clara, Abierta, coherente clara, y edificante. Coherente y edificante. Y Bueno, yo edificante a veces no llego, ¿no? Que construye, quiere decir eso. Porque a veces no puedo controlar el pique. Pero Bueno, sí te digo abierta. claramente lo que siento, directo,
y si me Y oyen, abiertamente. abiertamente, pero a veces en lo Bueno, edificante pero me da la abierta, mano. para poder ser abierta, oigan esto es muy importante. Yo puedo hablar de cualquier tema siempre y cuando yo me responsabilice de lo que voy a decir y del impacto que voy a causar. Yo me tengo que hacer responsable de eso. Entonces, por tanto, yo no voy a hablar del otro. Yo voy a hablar de mí con respecto al otro. Sí, yo De pienso, cómo yo yo me creo, a mí me siento. parece. Ujú. Entonces yo siento, hablo, mm. porque si yo hablo del otro, ya yo te estoy juzgando, ya te estoy acusando, ya yo estoy, o sea, yo no Señalando. estoy dentro de ti. Entonces yo tengo que hablar de mí, de cómo yo me siento con respecto a ti o con respecto al hecho. Entonces hablo a partir del yo, no del tú. El tú es una palabra muy fuerte. ¿Cuándo yo la voy a usar? Cuando quiero retroalimentar esa conducta en el otro. Entonces el tú lo voy a usar para confirmar las cosas positivas del otro, no lo negativo, porque entonces estoy retroalimentando esa conducta. Por ejemplo, si yo le digo a mi pareja, a mi esposo, porque tú eres muy seco, y se va a sentir él motivado a darme cariño porque yo le dije eso. No, Quizás los primeros 5 minutos. no, porque se va a sentir atacado. Sí, Entonces, y se si yo pone soy la seco, no defensiva. dan cariño. Entonces, fíjate qué diferente si yo le digo, yo tengo necesidad de más afecto de tu parte, yo necesito un más abrazo, yo necesito más besos, o sea, se trata de mí, porque a lo mejor otra persona no lo necesita, pero yo sí, yo soy más afectiva, yo lo necesito. O todavía quiero verme más romántica y o sea, Más ser melosa. más sweet al hablarlo. Yo te extraño, me hacen falta tus abrazos, yo te extraño. Entonces ya el otro comienza a sentirse importantizado, no descalificado. En la primera yo hice una descalificación. Ya le dije, o sea, tú eres seco, tú no das cariño, lo descalifiqué. Entonces, pero en la segunda yo le hice una invitación y en la tercera ya fue una motivación. Fíjate, entonces por eso es tan importante la comunicación asertiva. Sí. Hablo a partir del yo, no del tú. Uso el tú para confirmar lo positivo en el otro. Hablo de los hechos y la circunstancia, no de la persona. Por ejemplo, eso que pasó a mí no me gustó por tal y tal razón. En lugar de decir porque tú eres, porque tú hiciste. Porque si yo uso eso, el otro se siente atacado y va a contraatacar. Acción versus reacción. Y mientras más reacción hay de un lado y del otro, menos conexión emocional hay. Nos vamos desconectando y ya lo que estamos es defendiéndonos el uno del otro en lugar de conectar el uno con el otro. Entonces, y uso el nosotros para hablar de la relación. En lugar de decir, ay, pero tú sí estás distante, pero la misma distancia que hay de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, mejor yo digo, nosotros tenemos que acercarnos más. Nosotros tenemos que hacer más cosas juntos. Nosotros tenemos que darnos más afecto. Entonces yo uso el nosotros y hablo ya en equipo. Entonces ya asumo mi cuota de responsabilidad dentro de la relación y el otro no se siente acusado ni atacado y es más fácil que coopere y colabore con la relación. Entonces eso es la comunicación clara y se enfoca y se enfoca en soluciones y no en el problema. En pocas palabras, en lugar de decir lo que no quiero, vamos a decir qué es lo que quiero. O sea, en lugar de decir tú si eres seco, vamos a decirle te quiero más cariño, tengo ganas de más abrazos. O sea, en lugar de decir tú sí hablas alto, vamos a decir puedes hablar más bajito, por favor. En lugar de decir tú sí eres impuntual, puedes llegar más temprano. Vamos a decir qué es lo que queremos y no tanto lo que no queremos. Porque a veces la gente dice, ok, o sea, quizá no entiende qué es lo que quiero. Es como que yo le diga a alguien, quita eso de ahí, que eso no va ahí, pero no le digo dónde lo quiero, dónde lo coloco. Entonces vuelve y lo coloca en otro lugar que no era el que yo quería. Entonces, aunque lo quitó de ahí. Entonces, vámonos directo a las soluciones y así hacemos la comunicación emocional más práctica. La comunicación clara, un tema a la vez, un conflicto a la vez, una crisis a la vez. No abramos 10 temas al mismo tiempo. Perdón, pero sobre todo las mujeres sufrimos de eso. Lo acumulan todo. Tenemos que reconocerlo. Hace un año que tú no me regalaste nada para el cumpleaños. Y oye, ¿cómo a ti se te olvidó el día que nosotros Pero nos es que no supera las cosas. Y sacamos
¿cómo se llama? El currículum vitae, como dicen. O sea, le sacamos todo el libro de historial. vida, todo el libro de vida nos sacan. Y entonces el pobre hombre abrumado, que no sabe, o sea, está todavía tratando de entender la primera parte y ya nosotros vamos por la última y exigiéndole una respuesta. No, y haciéndose una regresión para acordarse de hace 10 años que fue lo que pensó que le dijo. Exactamente. Entonces, seamos específicos, un tema a la vez, una crisis a la vez, o sea, no abramos 10 temas, concretémonos en el aquí y el ahora. Si lo que pasó, o sea, yo lo permití, yo contribuí, ahora no lo permito y pongo mi límite y punto. Entonces, eso es lo importante de una comunicación clara, coherente. El lenguaje verbal y el no verbal tiene que ir de la mano. Tiene que haber congruencia. ¿Sí, no? Exacto, entre lo que digo y lo que muestro, lo que hago. Porque si no, el mensaje queda confuso. Entonces, no puedo yo con un truño, como dicen aquí, ¿verdad? Y tú estás enojada. No. Eso pasa mucho. ¿Y qué Te tiene? molesta. Nada. Con el lagrimón. Tú estás llorando. Yo te dije, no. Pero oye, no. Entonces, exacto. Entonces, es más coherente decirle sí, pero no quiero hablar en el momento. O sí, pero no tiene que ver contigo, ahorita te cuento. O sí, estoy muy molesta contigo, pero ahora mismo no quiero hablar hasta que me calme. Por ejemplo, No es más bueno coherente hablar, decirle no, muy eso. molesto. Sí. ¿Tú entiendes? Eso es más Y coherente. es preferible también porque puede evitar un conflicto porque quizás no Exacto. estás preparada para hablar y va a salir otra cosa, vas a explotar y cosas que fueron Exactamente. pasadas van a salir en ese momento inadecuadamente. Exactamente. Y la comunicación edificante es que me dirijo, en lugar de descalificar y enfocarme en la parte negativa del otro, me voy a enfocar en la solución, en lo que quiero y en lo que el otro hace bien. O sea, lo llevo a que haga eso que yo quiero en cuanto a aclarar mis expectativas y una vez que lo hace, lo retroalimento de manera positiva. Lo confirmo, porque si no, entonces le damos solamente atención negativa a la otra persona. Y la persona se acostumbra a relacionarse a través del conflicto. Entonces, por eso una de las herramientas más importantes para manejar las emociones es la comunicación asertiva. Poder, y sobre todo cuando hay enojo y frustración, poder expresarlo de una manera adecuada, donde yo no agreda al otro, ni permita que me agreda, y donde yo ponga los límites de una manera saludable. Yo siempre pongo un ejemplo que me gusta usarlo para, vamos a decir, un poquito escenificar, tú que eres actriz, ¿verdad? Escenificar esto que estoy diciendo. Y yo pongo el ejemplo, una sola palabra, con 3 lenguajes no verbales diferentes. Por ejemplo, la palabra siéntate. Si yo voy y te digo, por ejemplo, Alexandra, vamos a suponerte, yo te invito a sentarte, tú llegas a mi casa y yo te digo, siéntate, tú te sientes invitada a sentarte, porque te lo estoy diciendo en un tono, un lenguaje no verbal asertivo. Ahora, si yo te digo, siéntate, tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa acá? ¿Qué es lo que le pasa acá? Pero ven acá, ¿Qué es lo que va a pasar? Me van a regañar. Exacto. Y fíjate que es la misma palabra, pero mi lenguaje no verbal y mi tono de voz. O yo te puedo decir, siéntate. No importa un carajo. Indiferente, Exactamente. indiferente. Exactamente. Fíjate cómo la misma palabra fue interpretada de 3 maneras diferentes según mi tono y mi forma, y es la misma palabra. Claro. Por eso es que se dan tanta mala interpretación a veces cuando escribimos por WhatsApp, porque no sabemos cuál es el siéntate que nos... Ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestros cuerpos. Ellas son las que nos sanan, las que regeneran lo que se daña. Pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita. Esta es la comidita de sus células madre. ¿Usted quiere estar mejor? ¿Estar más joven? ¿Vivir más tiempo? Beba Madre Cel. No, lo estábamos hablando el otro día, que mucha gente se empieza a pelear por mensaje porque no le estás escuchando la voz y cada quien le pone una intención a esa lectura. Y lo importante de cómo decir las cosas. Claro. Exacto. No, y que la gente Entonces, capta ese lenguaje no verbal, lo capta. Exacto, y por eso mucha gente a veces dice, pero yo nada más le dije siéntate, pero ¿cómo fue que se lo dijiste? O sea, se Y lo dijiste quizá de una ni manera cuenta te reactiva, diste, quizá. pasiva. Yo siempre cuento que un día mi hija se fue con el papá
y se pasó el día con él donde la abuelita y eso. Y cuando volvió, yo estaba planchando. Entonces yo estaba que quería ahorcar papá. Todavía quiero. Porque no le gusta pero planchar. En esa época de verdad quería ahorcarlo. Y entonces yo estaba planchando y ella viene y me dice, ay mami, ¿cómo te fue? ¿Qué sé yo qué? Y ella me está contando y me dice, ay mami, tú sabes que a mi papá lo picó una araña. Y yo dije, ojalá fuera una cacata. Y ella me dijo, tú estás guapa con mi papá. Me dijo, o sea, y yo dije así, ojalá fuera una cacata. Pues una araña grande. Una viuda negra venenosa, Ella, peluda. una piojita de 2 años, se la llevó. Me dijo, pero tú estás guapa con mi papá. Yo le dije, sí, estoy guapa con tu papá. Dejémoslo ahí. Entre que está guapo y de repente no le gusta mucho planchar. Las dos cosas. O sea, Ahora, hasta los niños lo captan. Así El tono y es. la Ahora cara. vámonos a la espalda. La espalda, sobrecarga. Ay, Una sí. suma de control más cansancio. Entonces, ¿qué tenemos que aprender cuando nos duele la espalda de que estamos sobrecargados emocionalmente? Bueno, tenemos que aprender a soltar el control y a descansar precisamente. Ahora, yo hago 3 preguntas, volviendo al tema de las preguntas. ¿Soltar qué y a quién? Porque no podemos soltarlo todo, tampoco en banda, ¿verdad? Entonces, ¿soltar qué? ¿Qué sí puedo soltar? Para poder entonces, ¿verdad?, asumir lo que puedo asumir y no sobrecargarme. ¿Soltar Claro. qué? Y soltar a quién. ¿Con quién estoy yo Imagínate. sobrecargándome también? Y a veces no se puede soltar. Porque, por ejemplo, Entonces, por eso si tengo un que hijo tuyo tú definir. no lo puedes soltar. Pero quizás no puede soltar al hijo, pero puede soltar a Perenceja, a fulanita, Claro. o sea, a muchas otras gente que no tenías que cargar en el camino para concentrarte Claro. en el que tienes que cargar. Claro, Entonces, elegir las soltar- cargas. Sí. Exactamente. Priorizar Soltar las que- cargas. No hay mucho trabajo. A mí me da mucha presión aquí porque es que son mucho trabajo. Trabajo demasiado. Y digo, pero ven acá, yo no he hecho nada por mí hoy. Yo ni siquiera y he ahí, podido pues, descansar un rato, no pude comer tranquila. Entonces me da como rabia. Me pongo Y ahí aburrida. viene, claro, y ahí viene la segunda pregunta o el segundo aspecto para poder resolver esa emoción de la sobrecarga, delegar. Delegar qué Díselo duro a ¿Y Nancy, a quién? díselo duro a Nancy. Sí, pero lo que Delegar. pasa, el asunto no es delegar, sino delegarle a quién. Y delegar Por qué. eso hago las 2 preguntas. Delegar qué puedo delegar y qué no puedo delegar. Y delegar a quién. Entonces, eso es también importante. Y ahí viene la tercera, descansar. O sea, en pocas palabras, descansar, delegar, soltar, descansar, delegar y descansar. Descansar cómo y cuándo. Yo por eso ya adelanté 10 días de programa. Mándate a Katia que nos dijera eso a nosotras. No, es que la próxima vez yo voy a ver Aquí estos a mí, Katy, sobre todo, que nos dijera eso. siempre tenemos mucha carga aquí. Yo voy a ver estos programas con un Hay que empezar. cuaderno y un lápiz porque esto hay que Sí, tomar sí. nota. No, es que No, pero ya mira, hace mira rato esto. nos están diciendo que Míralo cerremos. Y nosotros Está no tomando seguimos nota. haciéndote preguntas. Nos van a ahorcar porque ya no estamos Es que pasando de esto tiempo. está buenísimo, esto está buenísimo. Y si tú Sí, hubieras porque es un estado tema- en los anteriores, te das cuenta. Exacto. Y Porque tú para todo con- eso lo sabes, pero es que ella te lo aterriza. Y cuando te lo dicen y uno lo escucha, hace falta. Exacto. Pero aquí están las redes sociales de Katia y cualquier cosa, vamos directamente allá y le hacemos la pregunta. Sí, señor. Claro que sí. Pero antes de irnos, yo quiero dar el botiquín emocional Ay. para cerrar. O sea, aparte de tocar todos estos temas que hemos estado hablando, vamos a cerrar con tener todo nuestro botiquín emocional, o sea, de prevención. Ya dijimos lo que tenemos que hacer cuando nos sintamos así, ¿verdad? Pero ¿cómo prever este tipo de situaciones? Número 1, lo mencionamos, tener nuestras relaciones nutridoras, hacer un listado de Esa aquellas personas, o sea, nuestra red de apoyo, yo le llamo a eso. Por lo menos 4 personas que estén dentro de nuestra red de apoyo, que sean esas personas nutridoras, que nos levantan el ánimo, que nos dan un buen consejo, que nos apoyan en el camino. Pueden ser desde una buena amistad hasta nuestra terapeuta, hasta el del gimnasio que nos ayuda con los ejercicios, botar el estrés, o sea, en fin, o sea, buscar 4 personas que nos ayuden a manejar nuestras cargas, nuestras emociones de alguna manera según su
sus virtudes, ¿verdad? O especialidades, por decirlo así. Lo segundo, tener nuestras fuentes de apoyo. O sea, nuestras fuentes de apoyo son los lugares o cosas de donde nos nutrimos. O sea, de programas como este, obviamente, ¿verdad? Tener de charlas interesantes, lecturas. Buenos libros, sí. Buenos libros. Ver una película. Música. Una Yo película vivo motivadora. El milagro de la calle 34. Es así que se llama. Mi hija siempre ve. Miracle in the 34th Street. Sí, mi hija siempre ve películas de Navidad. Ella desde que comienza la Navidad se sienta y ella las tiene, las compra, ahí está. Me dice, ven a ver que tú nada más vives trabajando. Mira, yo vi eso y salí nueva. Bueno, hasta escribí un artículo, hoy salió. Bueno, Qué cosa esas son tan fuentes linda. de nutrición. Porque Fíjate, tú sabes red de cómo- apoyo. Claro, esas cosas que son como alimentos para el alma, ¿no? Exacto. Exacto, fuentes de nutrición. Exacto, esas golosinas espirituales donde nos nutrimos. También en ese sentido. Tercero, nuestro listado de permiso de disfrute sano. Tenemos que tener un listado, un menú, que yo lo divido en 3 columnas. Actividades de sano esparcimiento. Hagamos nuestra listita ahí, por lo menos de 10 de cada una, para tener una para cada día del mes. 10, 10 y 10. Actividades de descanso o relajación y actividades de energía o motivación. Ay, mi madre. Entonces Hay que ahí trabajar, me... ¿verdad? Hermana, Me tenemos siento- tarea, tenemos mucha ahí, tarea. ahí le estamos dando tarea. Me siento cansado, cojo de mi listita de actividades de descanso o relajación. Me siento triste o desanimado, cojo de mi listita de sano esparcimiento, ¿verdad? Después que haya hecho mi introspección, que ya hablamos de eso, pero también un sano esparcimiento. Me siento con la energía baja, cojo mi listita de energía o motivación, que me levanta el ánimo y que me da energía. Y también otro elemento, otro cuarto elemento para tener en el botiquín, yo le llamo la silla de la estabilidad emocional, que es donde, o sea, son 4 áreas también que nos generan estabilidad emocional. Una, nuestras relaciones nutridoras. Otro, el desarrollo de nuestros talentos y habilidades. Eso nos da como una nueva energía cuando ponemos nuestros talentos a trabajar de alguna manera. Otra, un grupo de apoyo o actualización, o sea, donde nos enriquecemos de la experiencia de otros, o sea, compartimos con otros, que puede ser desde nuestro grupito de amigas tomando el café hasta un grupo del gimnasio, hasta un grupo de oración, hasta un grupo de lectura, un club de lectura, o sea, pero un grupo de apoyo con el que compartimos alguna actividad afín que nos nutra y nos aporte. Nuestra familia, si es nutridora versus conflictiva. A los conflictivos vamos a neutralizar los conflictos llevando nuestra relación a protocolar, polite, educado, amable, pero con nuestra distancia emocional. No hablemos de temas personales con esa gente para que no caigamos en conflicto y busquemos nuestra gente nutridora. Y por último, lo que yo le llamo las 4D de Dios, que son aclarar nuestro deseo, la decisión que tenemos que tomar con respecto a nuestros deseos, determinación para lograr eso que deseamos y disciplina. Deseo es, ¿qué es lo que deseo en el fondo de mi corazón? ¿Cuál es el anhelo más grande que yo tengo en estos momentos? A nivel emocional estoy hablando. O sea, ok, ¿qué debo decidir para lograr eso que deseo? ¿Cómo debo ser coherente en mi conducta para lograr eso que deseo? ¿Qué hacer y qué no hacer? Todos los días decidimos según lo que aceptamos o no aceptamos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que debo de tomar para llegar a eso que deseo? Determinación, el plan de acción, sabiendo que vamos a enfrentar obstáculos. Algunos obstáculos lo podemos quitar, otros lo vamos a tener que sortear, hacerle zigzag y continuar hacia donde quiero llegar. Otros nos vamos a tener que ir por encima. O sea, y otro lo vamos a tener que superar y dejar atrás para poder llegar a donde quiero llegar, la determinación. Y por último, la disciplina. Bueno, Yo le llamo todos lo sabemos. Yo le llamo a la disciplina, hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, tenga ganas o no. Exacto.
Eso no. Yo le digo haciendo Eso lo es. que me toca. Bueno, miren, yo nos soy van a en- matar aquí, porque nos están Ajá, haciendo y va- así. Yo creo que nos van a jalar los moños. tío. Cuando Bueno, pero empezó yo el creo que botiquín con emocional eso que parece la tenemos ambulancia material para emocional. trabajar. Sí, señor. Cerrar este Dios me tema los de bendiga, sanando las nuestras dos, emociones. que están muy bellas ahí. Dios me las bendiga. Gracias. La doctora Nancy llegó. Mother Stein Institute, donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicina regenerativa, medicina antiedad, hormonas bioidénticas, Exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así. Y pérdida de peso. Usted está viendo aquí el mejor ejemplo. Mother Stein Institute.